Hola, ¿qué tal, Rainier? Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Nos acompaña Rainier Matos. Ahorita estás viviendo en San Petersburgo, ¿es correcto? Sí, Rainier, platícanos un poco de tu trayectoria profesional para que las personas que nos vayan a escuchar sepan quién eres, por favor. bueno, claro que sí, gracias por la invitación, Ana, primero que nada. Em, bueno, yo soy internacionalista por el Colegio de México, originalmente. em, Me vine a Rusia desde hace casi 10 años, de hecho más de 10 años. He vivido aquí, he vivido en México también, yendo y viniendo, pero pues en realidad eh, me identifico mucho con Rusia, me apasiona, desde pequeño siempre me ha gustado mucho el tema y siempre tuve esa inquietud de venir para acá, de conocer. eh, y bueno, la verdad es que me encanta la gente, la cultura, todo. Em, Aquí realicé un par de maestrías en temas históricos, estudios de Rusia y Eurasia, otra maestría en historia aplicada. Y ahora estoy realizando mi doctorado en estudios, perdón, en historia rusa, en un programa conjunto de mi universidad, que se llama Higher School of Economics, y la Universidad de Turín. Eh, entonces, bueno, ya estoy en el tercer año, casi por graduarme, y bueno, pues también he investigado, o sea, no solo vivo aquí, sino que he investigado el tema de Rusia desde muchos ámbitos, histórico, político, demás. Eh, y he publicado un par de libros, La historia mínima de Rusia, por el Colegio de México, y también por el Colmex, la que fue mi tesis de licenciatura originalmente, que se llama Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista. Eh, Ambos publicados por mi alma mater, con mucho orgullo. Eh, y bueno, pues eso es más o menos a lo que me dedico por acá. Perfecto, muchísimas gracias, Rainer. Entonces, creo que podemos decir que tienes una experiencia pues, única en Rusia, tienes una experiencia también muy rica en historia rusa y realmente estás viviendo allá, o sea, pudieras darnos una perspectiva un poco diferente a la que estamos escuchando en los medios con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, aquí en México escuchamos casi puras noticias de Estados Unidos, de la OTAN, noticias europeas. Entonces, quizás nuestro punto de vista está un poquito sesgado, ¿verdad? Por eso es tan importante tener pues, la contraparte. Entonces, aquí pudieras ayudarnos un poco a describir en tus palabras este conflicto desde el punto de vista de Rusia, por favor. Sí, bueno, como tú bien dices, por desgracia es así, por desgracia no solo no nos llegan las noticias más objetivas que se pueden encontrar, sino que además nos creemos lo primero que leemos, ¿no? Porque como pues, son fuentes de Estados Unidos y le tenemos una fe extraordinaria a ese país y a todo lo que venga de ese país, pues nos la creemos. Yo muy personalmente siempre he sido muy partidario de encontrar la objetividad que no existe al 100%, pero pues lo más que se pueda. Eh, y en ese sentido, estudiar a Rusia siempre acarrea un problema enorme que yo mismo estoy viviendo en estos días también, eh, de hallar objetividad y de hallar pues las fuentes más mesuradas dentro de lo que se pueda y las visiones más mesuradas. Yo pretendo, creo que, que puedo tener una visión pues más o menos objetiva, pese a que vivo aquí, pese a que mucha gente me dice, bueno, es que tú eres prorruso o pro Putin, lo cual pues no es verdad. Eh, el problema es que los dados están tan cargados hacia un solo lado que cuando uno empieza a tratar de aventurarse y de explicar, y bueno, sobre todo después del jueves pasado, que Putin toma esta decisión de una intervención militar en Ucrania,
pues las cosas ya se han puesto todavía más feas y cualquier intento por intentar explicar ya se ve como prorruso, pro-Putin, etc. Eh, Creo que corremos el riesgo de entender muy mal el conflicto si todos lo supeditamos a él. O sea, si intentamos entender los antecedentes con base en lo que está pasando ahora, que debería ser al revés, que deberíamos entender lo que pasa ahora con base en los antecedentes. Eh, y bueno, desde el punto de vista ruso, lo cual no quiere decir que yo justifique absolutamente nada. eh, Desde el punto de vista ruso, hay un desbalance de poder en Europa desde hace varios años. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar, como sabemos, que se funda en 1949. Se funda precisamente en contra de la Unión Soviética. Se funda de inicio para contener a la Unión Soviética en la fantasía occidental estadounidense, ya en un momento de Guerra Fría, de contener a la Unión Soviética eh, y de apoyar a muchos de los países europeos que habían quedado en un vacío de seguridad tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los cuales de hecho habían sido casi todos ocupados por Alemania, los que ingresan en la OTAN en un primer momento. Em, y la OTAN, bueno, surge como esta institución de Guerra Fría y la Unión Soviética de hecho reacciona a eso y crea su propia alianza militar que se llama el Pacto de Varsovia, ¿no? La Unión Soviética y todos sus satélites, digamos, de Europa del Este. Eh, y bueno, como instituciones de Guerra Fría se entiende, ¿no? Más o menos eh, qué eran, qué objetivos tenían. El problema es en 1989, 90, 91, cuando cae ese bloque socialista en Europa del Este, y de pronto, pues ya no hay uno de esos polos de poder, ya no existe el Pacto de Varsovia. En 91 cae la Unión Soviética. Todavía en el 90, el líder soviético Gorbachev negocia con Bush padre, presidente estadounidense. Eh, Se supone que Bush le dijo, nosotros no vamos a ampliar la OTAN hacia el este a cambio de que tú dejes libre a estos países y además reconozcas la reunificación alemana. Y Es que justo, Gorbachev, dentro de toda su, ah, su ingenuidad característica, pues esto fue en 1990, eh, Gorbachev pues dice que sí. Y al final, pues digamos, pacto de caballeros, o no sé cómo le quisieran llamar, eh, pues no se cumple del lado de la OTAN. 9 años después, en 1999, la OTAN ya incorpora nuevos miembros, Polonia, Eslovaquia, República Checa, pero además viene este bombardeo feroz sobre Serbia eh, por con el parte de la OTAN. objetivo de, no, no, Serbia está fuera de la OTAN, pero viene sí, o sea, el bombardeo es por parte de la OTAN a Serbia eh, para defender este pequeño reducto, esta provincia que es Kosovo, la famosísima Kosovo, en el sur de Serbia para que Serbia no pueda eh, retenerla por la fuerza. Y se declara la independencia unilateral de Kosovo, etcétera, que hasta la fecha sigue siendo un país no reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Em, en fin, y a partir de entonces vienen pues más ampliaciones de la OTAN, más países, cada vez más en las últimas 2 décadas. Eh, y recordemos que es una alianza militar, o sea, no es como la Unión Europea, que es una unión aduanera con una moneda común, no en todos los países, pero bueno, eh, que es algo mucho más laxo. Y en cambio, la OTAN, pues es una alianza militar, ¿no? Que realiza ejercicios militares, que mueve tropas, que mueve misiles. En 2006 hubo ahí unos sistemas de misiles en Polonia, República Checa. Rusia protestó en ese momento. eh, y en ese momento la OTAN todavía escuchaba a Rusia, ¿no? O sea,
sí se quitaron, Bush hijo los quitó, dijo está bien, no hay ningún problema, etcétera, ¿no? Pero pues eran otros tiempos, pese a que son recientes, y la OTAN se ha ido expandiendo hasta incorporar hace un par de años todavía, en 2019 a Montenegro, en 2020 a Macedonia. Macedonia tuvo que cambiar su nombre para poder entrar porque la estaba vetando Grecia. Ahora se llama Macedonia del Norte. Yo no sé No cómo me eso no es un digas. escándalo, Nunca ¿no? me enteré de eso. Sí, sí, en 2020. Eh, y la OTAN sigue expandiéndose, eh, cada vez más. Y creo que no nos tiene que ni que caer bien Putin, ni que gustarnos lo que hace o no, para entender, que obviamente Rusia ve como amenaza todas estas, eh, ampliaciones de la OTAN, estos nuevos ejercicios militares, etcétera. En marzo de 2021, hace un año, vino el ejercicio el ejercicio militar más grande que ha hecho la OTAN en su historia, la operación Defender Europe, eh, que contó con más de 20.000 tropas, la mayoría estadounidenses, en países como Polonia, eh, y otros más que, digo, tienen ya frontera con Rusia. Polonia tiene frontera con Rusia en un cachito que se llama Kaliningrado, que está fuera de Rusia, pero que es parte de Rusia. Eh, en fin, y insisto, no nos tiene que caer bien nadie, ni tenemos que criticar a nadie para entender que Rusia, pues ve esto como una afrenta a su seguridad. Y así lo ha dicho Rusia durante muchos años. Em, no es algo reciente, ¿no? Y pues desde 2008, tan pronto como 2008, la OTAN ya había empezado también a coquetear en la cumbre de Bucarest con Georgia, con Ucrania, pues que son países que Rusia ve, como parte de su propia zona de influencia en esta idea de gran potencia que el gobierno ruso tiene del país, eh, de ser, el país que, fije los términos del intercambio con estas repúblicas. O sea, Rusia no tiene problema con que estas repúblicas sean independientes, pero sí con que tengan un modelo de Estado específico que permita injerencia occidental, que permita estos coqueteos, que permita hablar de una OTAN ya en la antesala, del espacio postsoviético. Ese es más o menos el problema de Rusia y creo que por ahí se tiene que entender, eh, lo que estamos viendo ahora, que es atacar para decir, aquí no, o sea, aquí solo puedo atacar yo, ¿no? Y este modelo de Estado que se ha impuesto en Ucrania, es como lo cree, el gobierno ruso, o como lo dice al menos en el discurso, este modelo que se ha impuesto desde fuera en Ucrania no nos gusta y no queremos, ¿no? Eh, no hay un solo factor, creo que son múltiples factores, los que tenemos que tomar en cuenta, que han ido como bola de nieve, y que han terminado pues en esta intervención bastante inesperada, al menos para mí y para muchos, estudiosos del tema. Sí, sí, de hecho, justo hace 2 días entrevisté a otra persona que dijo, nunca pensé que fuera a invadir la Ucrania por completo, que pensó que nada más iba a quedar en la zona del Donbass. Ujú. Ahora, digo, esto ya sería como, no sé, imaginarnos cosas que no sabemos, pero ¿qué razón tendría la OTAN para acercarse más hacia Rusia, aún después de que se hizo el pacto de caballeros con Rusia, de que eso no pasaría? Digo, cambian los tiempos, cambian los líderes. Eh, en aquel momento, hace 30 años, pues ya no había un bloque socialista, ¿no? Ya, eh, y Rusia empezaba ya con muchísimos problemas que ya eran muy evidentes. La Unión Soviética para 1989, 90, colapsa en 91. Y digo, los tiempos cambian, insisto, desde luego a partir del 11 de septiembre de 2001, pues la OTAN se convierte en un vehículo para que Estados Unidos pueda intervenir en Afganistán, por ejemplo, en esta lucha contra el terrorismo, etcétera. Eh, de hecho, había buena relación con Rusia en ese momento, cuando Putin apenas empezaba su primer mandato, el año 2000, 2001, 2002. Putin permite que aviones militares estadounidenses pasen por el espacio ruso, por el espacio aéreo de Rusia, hacia Afganistán. Eh,
Pero todo esto se empieza a quebrar un poco con la invasión de Irak, que ahí ya no es la OTAN contra el terrorismo, sino que ahí ya es Estados Unidos unilateralmente eh, decide invadir Irak con esta invención de que hay armas de destrucción masiva que no había. Y ahí Rusia es cuando empieza a decir esto no nos gusta, ¿no? Y empieza también una retórica, esto es 2003, empieza una retórica también por parte de Rusia un poco más agresiva, todavía no agresiva abiertamente como la vemos ahora, pero sí una retórica más de recordemos que este ya no es un planeta que los estadounidenses pueden dominar a su gusto, nosotros creemos en un mundo multipolar, vamos a hacer mancuerna con Francia y Alemania en aquel entonces, los gobiernos de Chirac y de Schröder, para poder balancear a los Estados Unidos, decirles que esta no es la vía, etcétera, ¿no? Entonces, Rusia también por su lado empieza con una retórica un poco más fuerte. Y eso no le gusta tampoco a muchos países de Europa del Este que pues habían sido invadidos por Rusia, las repúblicas bálticas, por ejemplo, que habían sido invadidas desde 1939, incorporadas contra su voluntad a la Unión Soviética. Y son de hecho los países de Europa del Este los que en ese tiempo empiezan a entrar en pláticas con tanto la Unión Europea como la OTAN para ingresar, para tener garantías de seguridad con esta Rusia que está resurgiendo, ¿no? La Rusia de Putin que económicamente le está empezando a ir bien después del desastre que fueron los 90, de repente le empieza a ir bien. Y son de hecho los países de Europa del Este los más militantes que empiezan a pedirle a la OTAN, bueno, yo quisiera incorporarme porque no me está gustando lo que estoy viendo acá, ¿no? También. Claro. Digo, fuera de eso también, obviamente, cada país tiene temas de política interna. Ucrania es el último ejemplo, nada más, para, eh, pues para también coquetear, si no entrar de lleno, al menos coquetear con la OTAN, como para decirle a la población, sí, sí, vamos a entrar, pero en unos años quizás vamos a ver, son temas también de política interna. eh, y hay un tema adicional también, que es a partir de 2008, la crisis financiera global, pues Estados Unidos logra también salir adelante a través de su industria de guerra, o sea, vendiendo armas, produciendo armamento, eh, el presupuesto de defensa, que ya sabemos que es enorme, y eso también, pues, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Para venderle a estos países pequeñísimos como Macedonia del Norte y decirle, entras a la OTAN, te doy muchísimo dinero en asistencia, ¿no? Asistencia militar, te ayudo a reformar ciertas cosas, etcétera. Eh, y te defiendo a fin de cuentas, ¿no? Nada más que me tienes que dar el 2% de tu Producto Interno Bruto cada año, que eso es lo que decía Trump, que no estaban pagando, Que no ¿no? De estaban eso es lo de dando. lo que, de eso es de lo que tanto se quejaba. Eh, pero pues esa es más o menos la negociación. O sea, por un lado, sí hay una Rusia resurgente que asusta sobre todo a los países de Europa del Este y que terminan incorporándose en la OTAN, pero también hay una muy clara, un claro liderazgo de los Estados Unidos que busca también ir eh, ampliando su propia esfera de influencia más allá de ya los límites de lo que fue alguna vez, y sobre todo también pues ir haciendo negocio, apoyando a su propia economía también, Por en un supuesto. momento en que la está pasando mal. Y te quiero preguntar un poco sobre la sociedad de Rusia. ¿Mm? Hemos visto en redes sociales que jóvenes están protestando en contra de esta guerra, esta invasión. Eh, ¿La sociedad rusa apoya los movimientos de Putin o no apoya a Putin? ¿O está dividida la sociedad? Es difícil saber lo que opina la sociedad en esta última semana, en estos últimos días. No he visto todavía encuestas de opinión
de las realmente serias. No he visto encuestas a ese respecto. Yo creo que en unos días más ya tendremos algunos datos, pero en general la población joven, y con joven me refiero pues menos de 40 a 35 años, eh, es la población pues que eh, más responsiva en el sentido de más contestataria, la que menos se cree lo que dice el gobierno, digo, como suele ser en muchos países, ¿no? Eh, y por el contrario, la población de más edad eh, es la que menos motivos tiene, ¿no? Para estar en contra, y es la que más se le cuida, digamos, en este estado de bienestar que es Rusia, de algún modo, todos los pensionados, ¿no? Etcétera. Em, sí, podremos decir que hay una división y pronto va a haber un tema generacional. O sea, ya va a haber muchísimos más votantes a los cuales no vivieron los años 90, que es lo que vende precisamente este gobierno, ¿no? O sea, Putin lo que vende en el discurso a la población rusa es estabilidad, estabilidad política y económica, y no volver a lo que hubo en los 90. El tema es que muy marcadamente a partir del jueves pasado, pues ya hay mucha incertidumbre. En menos de una semana ya hay muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar, sobre todo con la economía. Eh, sí ha habido un par de protestas grandecitas, digo, para términos rusos, que no es una sociedad en estos últimos 20 años que proteste tanto. Otra cosa es que las protestas se lleven la nota, ¿no? Cuando ocurren, pero en realidad no es una sociedad muy contestataria, sino al contrario, es muchísimo más apática en general. Eh, pero, por ejemplo, en agosto del año pasado, según la encuestadora Levada, que es la más famosa, la encuestadora más independiente, eh, en agosto de 2021 Putin tenía 61% de aprobación, y en febrero, en este febrero de 2022, subió a 71%. O sea, en 6 meses, que son estos 6 meses en los que tuvimos todo este movimiento de invasión o no invasión, de qué va a pasar, ¿no? De diplomacia o no diplomacia, de me junto con Macron, me junto con Scholz, me hablo con Biden, etcétera. Y sin que en la prensa rusa fuera Ucrania un tema, de hecho, aún así, en estos 6 meses, Putin aumentó 10 puntos en su aprobación. Eh, Estoy hablando hasta antes del día 24, que es justo el día de, de en que se dicta la intervención militar, ¿no? Pero al menos en la retórica, ayuda en esta retórica eh, pues agresiva hacia Occidente. Sí hay una identificación en general con, eh, con los designios del gobierno. Ya en temas de política interna es otra cosa y está muchísimo más dividida la opinión de la población. Ok. Ahora, nos están llegando noticias a nosotros, ya hablando un poco de los soldados rusos, que los soldados están destruyendo sus propios tanques, que los soldados, porque no quieren invadir, que los soldados no tienen mapas y no saben a dónde ir, que los soldados tienen 18, 20 años y que no les dijeron que era una invasión, que les dijeron que era un ejercicio militar y que en el momento que entraron se dieron cuenta de la realidad. Esas son las cosas que están apareciendo en Twitter o que de repente vemos en las noticias. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real es esto? ¿Es todo fake news? ¿O sí hay algo de verdad en esto de que, uno, que los soldados no quieren la invasión y dos, que no saben lo que están haciendo? Creo que es muy difícil saberlo a ciencia cierta. Em, yo, yo dudo que no supieran lo que, lo que iba a ocurrir, al menos con una semana de antelación, algo así. De hecho, llegaron en 2 días a la capital.
días a las grandes ciudades, a Kiev, a Kharkov, la segunda ciudad, eh, yendo más allá del territorio separatista del Donbass, pues llegaron a Mariupol, llegaron a Odessa, en la costa oeste. Eh, no, yo creo que saben perfectamente a dónde ir y creo que el ejercicio de amenazar con la invasión sirvió precisamente para ver escenarios, ¿no? Eh, lo más interesante de esta intervención es que no hay tanto o casi no hay tropas en el terreno, o sea, soldados que van marchando con sus fusiles a disparar, sino que es más una intervención eh, de cierta inteligencia militar en el sentido de destruir infraestructura, ¿no? Y mandar un misil y destruir infraestructura ucraniana, toda la que Ucrania ha acumulado en estos 8 años de guerra en el Donbass, precisamente, apoderarse de también la infraestructura que pueda, eh, cortar ciertos suministros al ejército, ciertos puertos, ciertos puentes a través del río. Recordemos que el río Dnieper divide Ucrania en dos. Es como una operación de inteligencia militar, ¿no? Eh, y con la gran con la directiva de no meterse con la población civil. Sabemos que obviamente los civiles siempre son los que terminan pagando en este tipo de casos, por desgracia. Eh, pero tiene al menos el ejército ruso esa directiva muy clara de no meterse con población civil y de hacer esto de ir como destruyendo redes de teléfono, todo este tipo de cosas como más de tiros de precisión, ¿no? Eh, así que yo creo que sí, sí había un plan, digo, el ejército ruso es bastante capaz. Eh, no creo que no supieran a lo que iban, pero creo que sí se subestimó un poco la respuesta ucraniana, quizás, porque sí, en 2 días llegaron a Kiev, pero no pudieron pasar más allá, ¿no? Kharkov quedó en 2 días en manos del ejército ucraniano y de los de los propios pobladores de la ciudad. Y de hecho creo que no es coincidencia que Rusia accediera a las negociaciones al cuarto día de haberse metido, ¿no? Al quinto día de haberse metido. O sea, las negociaciones llegaron muy temprano en esto también. Y Rusia llegó a las negociaciones no con todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como se dice. Entonces, yo creo que sí había un plan muy bien establecido, pero eh, creo que no se contaba con este, cierta resistencia que ha habido, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? En Kiev y Sí, Kharkov. Pero yo no sí, creería mucho eso de que están los de que no, soldados no saben, escapando. sí. Es que se oye mucho en Twitter, y digo, Twitter no es un medio serio, ¿verdad? Pero tenía que preguntarlo. Porque otra cosa que se está diciendo es que Rusia está perdiendo. O sea, todo lo que están diciendo es que, híjole, los ucranianos, gloria a Ucrania, Ucrania ha logrado resistir, Rusia, y hay personas que dicen, Rusia esta no le va a ganar. Eh, creo que por el mismo tipo de operación, alguien por ahí daba un dato de que Rusia no está usando en realidad toda su capacidad. Está usando menos del 30% de su capacidad militar como tal. Insisto, creo que sí se empantanó un poquito el ejército. Creo que no hay nada todavía para nadie. Si quisiera Rusia realmente aventar más recursos, yo creo que sí podría, sin duda, aplastar por completo al ejército ucraniano, pero sí creo que hubo estos momentos de, de no esperar la resistencia y, insisto, creo que por ahí también iniciaron las negociaciones. Mucho de lo que me dices pues viene bajo esta retórica nacionalista ucraniana, ¿no? De decir, ay, miren cómo estamos resistiendo, somos las víctimas, pero ahí la llevamos, seguimos vivos. ¿Qué digo? En toda guerra, en toda invasión, siempre pasa, ¿no? Pero creo que sí hay que tener mucho cuidado con las noticias que llegan del frente, si es que en realidad llegan para empezar del frente,
Por ahí hoy en la mañana me reía porque había eh, alguien puso una imagen de alguna película de Star Wars, y hubo gente que la compartió como si fuera real. Y ya estos verificadores que hay en redes sociales dijeron, no, es una película de Star Wars. Eh, Ay, ese es el mundo en el que vivimos, ese es el gran problema, ¿no? De las redes sociales. así es. Y sí, por eso es tan importante hablar con gente que sabe, gente que está ahí, porque luego nos dejamos llevar en la narrativa cualquiera que sea, ¿verdad? Eh, Claro. Vi que hoy estaba escuchando parte del discurso del delegado de Rusia de las Naciones Unidas y dice que en Ucrania hay personas radicales que están usando a los civiles como escudos humanos en contra del ejército ruso. Eh, y también, pues, lo mismo que ya había dicho antes Rusia, que en Ucrania hay neonazis. Eh, o sea, ¿cómo se ve desde ahí? O sea, porque tú me comentas que la directiva desde Moscú es que no se metan con los civiles. Y aquí este delegado está diciendo que los ucranianos están usando gente como escudos humanos. ¿Es verdad? O sea, ¿están usando a la población civil en contra del ejército? Otra vez, es muy difícil saber. Yo no puedo decir si sí o si no, podría pasar, sí, puede ser falso también. Eh, Aquí hay dos temas. Uno, que sí ha habido muchos reportes más o menos fidedignos de problemas entre la población de Ucrania, porque al gobierno se le ocurrió eh, que las armas que han llegado últimamente, dárselas a la población. Uh -huh. Eh, y ha habido ya reportes no solo pues de asaltos, de robos, etcétera, sino de ya gente que va y se matan entre ellos ante esta pérdida, ante este vacío de poder, ¿no? Sobre todo en Kiev y Kharkov, y en algunas otras ciudades. Entonces, sí está, creo que siendo contraproducente esta política del gobierno ucraniano de repartir armas entre la población. Eh, y lo segundo es el tema de la ultraderecha ucraniana. Eh, es muy delicado el tema, pero sí, lo que sí hay, no hay un genocidio como Putin dice, en el Donbass, no hay tal cosa. Sí hay, sí ha habido en estos últimos 8 años un intento constante del ejército ucraniano por retomar las repúblicas de Donetsk y Lugansk por la fuerza. Y quienes pagan, obviamente, son los civiles, como siempre, como en todo conflicto. Pero además, eh, sí hay en Ucrania algo que no hay casi en ningún país de Europa, que es una ultraderecha muy empoderada, una ultraderecha nacionalista muy empoderada. No estoy diciendo esto porque yo sea prorruso, pro Putin, nada de eso. Pueden leer, hay toda una literatura académica, Iván Kachanovsky, pueden leer a Andreas Umland, pueden leer a Andrei Shevtsov, etc. Eh, Hay una ultraderecha ucraniana bastante desatada en términos institucionales desde 2014, que es cuando viene el Euromaidán, cuando después del Euromaidán quienes hacen la política de calle pues son ellos, son los miembros del partido Svoboda, que es el partido de ultraderecha, y algunas otras organizaciones también de radicales, vinculados de manera interesante a ultras de fútbol, ¿no? Por ahí es donde empiezan como a hacer esta política de calle, radicalismo, etcétera. Eh, en esa coalición gobernante, pues entra el partido de Svoboda. En 2014 se le dan puestos ministeriales, se le dan en gubernaturas. En Ucrania, recordemos, es un estado unitario, o sea, la gente no vota por sus gobernadores, son designados por el presidente. Entonces se le dan estas recompensas y se le da también el Consejo de Seguridad Nacional, bajo un personaje que se llama Andrei Parubi, que Andrei Parubi ese sí, era un neonazi que venía de la provincia del Lviv, que llegó a ser incluso presidente del Parlamento ucraniano durante la presidencia
Petro Poroshenko, y que hoy es diputado por su partido, por cierto. Eh, no miento, o sea, Andrei Parubi tiene una autobiografía que se llama Visión desde la derecha, donde sale él en una marcha con una banda aquí que tiene el Volksangel. El Volksangel es el símbolo de las SS Ujú. eh, Ay, qué alemanas, perturbador. nazis. Eh, pueden googlearlo, no estoy exagerando ni nada. Ucrania sí tiene un problema con su ultraderecha que está desatada porque tiene estos puestos, porque el jefe de la policía de Kiev, Vadim Troyan, también es uno de ellos, Dmitro Yarosh, que fue parte también del batallón Azov, del ejército ucraniano, eh, gente para quien estas personas del Donbass, como son rusófonos, casi rusos, pues son ucranianos de segunda, entonces sí han llegado a tener en su retórica pues, algo de discriminación contra ellos. En Odessa, en 2014, quemaron vivos en el edificio de los sindicatos de la ciudad no me acuerdo cuántas personas que protestaban en contra de los nacionalistas. En fin, sí tiene Ucrania un problema de ultraderecha. Eso no justifica absolutamente nada, pero sí han llegado estos personajes por distintas vías institucionales. Curiosamente, por la vía electoral no. De hecho, la ultraderecha ucraniana casi no es votada en Ucrania. Como yo digo, no tienen votos, pero sí tienen cotos, ¿no? A partir de 2014, sobre todo. Ok. Em, Ahora, regresando un poco al tema de Rusia y de Putin. Rusia amenaza también a Finlandia y a Suecia. ¿Qué tan real pudiera ser esa amenaza si estos dos países se unen a la OTAN? Eh, eso ocurrió el día jueves o el viernes, creo que fue el viernes. Fue más que amenaza, creo que fue un recordatorio de María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, de decirles, acuérdense nada más de qué lado están en todo esto, ¿no? Acuérdate, Suecia, que tú eres neutral, acuérdate, Finlandia, que tú y yo nos llevamos bien. Fue como un recordatorio un poquito pasado de mano, ¿no? Y de hecho el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, contestó de manera muy diplomática y de la forma que representa bien lo que ha sido la buena relación que han tenido Rusia y Finlandia en estos últimos 60 años, poco más, eh, de que Finlandia pues no se mete a la OTAN, no tiene problemas con Rusia, firmó una paz separada con Rusia al final de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces comparten una frontera enorme y ha sido inmejorable la relación. No veo desde luego que vaya a escalar hacia allá. Eh, pero Suecia y Finlandia sí han, por ejemplo, enviado armas ahora a Ucrania. Eh, este recordatorio de Sájarova vino porque precisamente estuvieron en la cumbre de las naciones de la OTAN eh, como invitados, porque no son miembros. Eh, Suecia, de hecho, es neutral, ¿no? Por constitución. Em, Así que bueno, fue más bien una especie de recordatorio a estos países de, pues, ¿por qué vas y te sientas con estos, ¿no? Sabiendo lo que podría llegar a pasar algún día si sigues así, ¿no? Pero no es ni por asomo la, la, lo que Ucrania representa para Rusia. O sea, Finlandia y Suecia pueden darse ese lujo, eh, pero yo no creo que escale más allá. Lo que sí es que con esta intervención Rusia de alguna manera empuja a países que pues no están en la OTAN a pensársela, a empezar a pensar, bueno, mejor sí nos metemos para que Rusia no nos haga nada, ¿no? Lo cual es absolutamente contraproducente para Rusia. Entonces, también es parte de lo que
yo no llego a entender al 100% de los motivos de esta invasión. Sí te quería preguntar, eh, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de Rusia? O sea, nada más es eh, el, que Ucrania no se una a la OTAN y la Unión Europea, o hay algún motivo adicional. O sea, sería alguna forma muy triunfante de entrar otra vez al escenario mundial como una posible potencia. Yo no tengo una respuesta completa todavía, pero siento que el tema o sea, que el hecho de que Ucrania pudiese ingresar a la OTAN y que por eso Rusia hace lo que hace, no me convence del todo, porque desde 2014 Rusia ya había logrado, de alguna manera, de su forma eh, agresiva, en contra del derecho internacional, con la anexión de Crimea y con el conflicto congelado en el Donbass, Rusia ya había logrado lo que logró también en 2008 en Georgia, es decir, violar la integridad territorial del país por medio de un conflicto local, eh, y con eso evitar que Georgia en 2008, Ucrania en 2014 pudiesen siquiera soñar con entrar a la OTAN, porque la OTAN no acepta a países que no tengan soberanía sobre todo su territorio. Creo que lo que vemos a partir del jueves pasado va más allá. Eh, Creo que tiene más que ver precisamente con este último ejercicio militar de Estados Unidos, el Defender Europe, la primavera y el verano del año pasado, una forma en la que Rusia le dice, ya no a Ucrania, sino a Occidente, mira lo que podemos hacer, eh, y también darles a entender como tú provocaste esto. Esa es la posición de Rusia. Ustedes son los que no quisieron negociar, ustedes, Estados Unidos, son los que no quisieron escucharnos. Eh, Ustedes son los que no están dispuestos a tomar a Rusia en serio, entonces Rusia tiene que hacer esto para que se le tome en serio. Esa es la posición de Rusia, ¿no? Eso, insisto, no justifica absolutamente nada. Creo que va por ahí el tema y también me lo explico como un intento de Putin de que, como todo lo que hace, de que repercuta en el ámbito interno, de que su popularidad aumente, pero no estoy seguro de que lo vaya a conseguir, al menos no con esto, y menos ahora que el ejército se ve un poco empantanado. Sobre todo porque mucha gente, digo, sí, podrán detestar este nacionalismo ucraniano antirruso, aquí la población rusa, pero, digo, muchísima gente tiene familia, amigos, conocidos, contactos, socios, negocios en Ucrania, muchísima gente. Entonces, pues toda esa gente yo creo que de un lado y del otro han dado ya han tenido una especie de divorcio no deseado, que yo no sé cómo se pueda remediar. Y lo más extraño de todo para mí es que Rusia está precisamente atacando la parte de Ucrania eh, que más favorable era a Rusia. Era, porque creo que eso ya se acabó. O sea, las partes rusófonas, Kharkov, Mariupol, Odessa, etcétera, y no tanto al noroeste eh, nacionalista. Y eso es lo más extraño de todo, porque Rusia apuesta por el poder fuerte en vez del poder suave, en vez de la influencia. El segundo partido más grande de Ucrania en el Parlamento es el partido llamado prorruso. Bueno, el término es un poco engañoso, pero es el partido, podemos decir, prorruso de la región, que es fuerte en todo este sureste rusófono, donde se habla ruso, donde hay una cultura más regionalista, más proteccionista, un poquito más cercana a Rusia que del otro lado. Pero yo creo que todo eso ya se perdió. Sí, completamente. Yo, solo hay que ver las imágenes para ver que sí están haciendo una cosa terrible allá, especialmente con la población civil. Eh, Tú ves venir, muchas personas lo preguntan, una tercera guerra mundial. No, eh,
No, no te sé explicar bien por qué, pero creo que no. Creo que de alguna manera a Occidente también esto le conviene, irónicamente. A Occidente no es que le importe mucho Ucrania, más bien lo que le importa es que Rusia se empantane, que Rusia pierda el prestigio que está perdiendo eh, en caída libre en estos días, y que más países quieran ser parte del club occidental para que no pase esto. Yo creo que en Occidente se están relamiendo los bigotes ahorita. Eh, Entrar a un conflicto sería ahorita pues terrible, ¿no? Y lo que ocurre, o sea, esta inacción de Occidente de no apoyar a Ucrania militarmente, salvo mandarles algo de armamento, pues va muy en el tono de todos los analistas que decían, decíamos, me incluyo, que pues Occidente no iba a meterse con Rusia por defender a Ucrania. Eh, Así que, pero bueno, al final yo creo que, insisto, en Occidente se han de estar relamiendo los bigotes, viendo cómo Rusia está perdiendo mucho prestigio, se está empantanando en el frente y cómo otros países están empezando a pensársela para unirse al club occidental también. ok. ¿Y qué ves? O sea, ¿y cómo crees que vaya a terminar este conflicto? ¿Qué va a pasar? Es muy difícil saberlo. Yo creo que lo que Rusia está haciendo ahorita, el último día, de apretar un poco más la intervención, sobre todo, insisto, en Kiev y en Kharkov, eh, va por el camino de llegar a la mesa de negociaciones con mayor, con más cartas a su favor, porque no tiene todas las cartas a su favor. Em, y de hecho se puede ver en los miembros de las delegaciones, o sea, a la de Ucrania la encabeza el ministro de Defensa, hay un viceprimer ministro, hay un asesor del presidente, y en cambio la delegación rusa la encabeza pues, un exministro de Cultura que nadie conoce, que nadie sabe quién es, más o menos como diciendo, sí, pues vamos a negociar, pero para que vean que no nos importa mucho, ¿no? Ujú. Obviamente todo dependerá de esas negociaciones. No se sabe bien qué fue lo que se habló allí. Eh, yo creo que es muy difícil saber, pero yo creo que Rusia va a tener que decidir pronto, si pronto en cuestión de una semana o poco más, si se queda o si se sale. O si se sale y deja algo, o si se sale y anexa algo, no lo sé. Eh, es muy difícil saber, pero no creo que termine bien para ninguno de los dos bandos, ¿no? ¿El ego de Putin permitirá eso? ¿Salirse y así nada, con las manos vacías? No lo creo porque no puedes iniciar algo sin saber que te vas a llevar algo al final. Eh, yo creo que ahí hay una gran eh, encrucijada, ¿no? Eh, como, como los grandes ejércitos que se han empantanado en la historia, seguir con la esperanza de que se pueda lograr algo, o mejor me salgo de una vez, pese a la humillación y haber hecho el ridículo. Es difícil, pero yo tiendo a pensar que no, por cómo se ha construido el discurso alrededor de todo esto, eh, que no se va a dar paso sin Guarachi, ¿no? Que se saldrá a lo mejor diciendo que, bueno, se cumplieron los objetivos y nos fue muy bien y ya podemos tener más garantías, ¿no? Pero no lo veo muy factible. Pues vamos a ver qué pasa. A ver en qué termina este conflicto, en especial para los ucranianos, ¿verdad? Rainer,
Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y para darnos un punto de vista alterno al que siempre escuchamos. ¿Tienes una cuenta en Twitter, en LinkedIn, donde podamos buscarte? Bueno, mi Twitter es @RainerMat. Ahorita no lo estoy usando mucho porque para mí leer todo esto es desgarrador. Ahorita estoy tratando de tomar un poco de distancia, pero bueno, ahí pueden seguirme y, pues ahí comparto también de repente o reflexiones o retuiteo a personas que creo que son buenos analistas del conflicto y que ofrecen algo inteligente que decir en medio de toda la ignorancia que se reproduce. Muchas gracias. ¿Hay alguna última cosa que quisieras agregar? Agradecerte, Ana, por el espacio y decirle a la gente que no se crea lo primero que lee, ni de un bando ni del otro. Eviten la prensa más militante y que intenten llegar a entender esto desde la mayor objetividad posible, informarse por los medios que puedan, hasta donde puedan, eh, pero sí tener criterio, sobre todo. Tener criterio, no compartir a lo loco, no creerse lo primero que ven, etcétera, porque vivimos, sí, en la época de la posverdad y desgraciadamente ese es el planeta en el que Perfecto, estamos ahora. perfecto. No queremos retuitear fotos de Star Wars ni Star Trek. Sí, no. Bueno, Rainer, de nuevo muchas gracias y que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ana Paulina, que estés bien. Gracias.